encontramos en el archivo aquí del Consejo Municipal de Soledad con el exalcalde Rodrigo Martínez, de los años 1992-1994, el tercer alcalde de elección popular que tuvo el municipio. Exalcalde, yo quisiera que usted nos manifestara qué ciudad recibió usted al momento de posesionarse como alcalde. Bueno, debo comenzar diciendo que en el año 1992, cuando me posesiono el 1 de junio de 1992, lunes festivo, encontramos un municipio que en ese entonces, según Censo DANE, tenía 264.554 habitantes. No estaba, digamos, desde el punto de vista de crecimiento, obviamente no se habían dado muchísimas invasiones que desafortunadamente se dieron después. Recuerdo que creció la ciudad, yo la recibo con 264.000 habitantes, en ese entonces había, digamos, estaba en crecimiento la invasión de lo que hoy es Villasol. Y así se llamaba, Villasol, un grupo de señores, señor apellido Salas, lideraron el proceso. Se presentó obviamente la inquietud por parte de los propietarios del terreno y finalmente se construyó lo que hoy se conoce como Villasol como invasión. No existía, ni más faltaba, ni Villadela, no existían los barrios que hoy están alrededor de Villasol, no existía Villa María. Villa María nace después como un proyecto de gobernación del Atlántico como urbanización. La Candelaria y Villa María nacen después en el 95, pero Villasol nace en el año 1993 como invasión. Otra invasión que nos tocó enfrentar muy fuerte por demás, en ese entonces se llamó Villa Soledad, después Villa Mosca, como consecuencia de toda la contaminación que se presentó alrededor de esos terrenos cerca a Normandía, lo que se conoce hoy Normandía. No existía Normandía, era un terreno también Inducol, Inducol, de Rennes. exactamente. Entonces el IS de Rennes interpuso todas las acciones y la gente se quedó ahí. Esa invasión tuvo bastante trauma porque hubo enfrentamiento con la policía, hubo enfrentamiento entre la gente. Posteriormente la gente, cuando comenzó a meterse, cogieron unas mangueras y las conectaron al agua, al colector de Soledad 2000 para el sistema de acueducto. En fin, esa otra invasión nos tocó enfrentarla muy fuerte por demás. De resto, entre el año 92, 93 y 94, los 2 años, 7 meses que estuve al frente de la alcaldía, se dio la urbanización La Central, que fue una urbanización legalmente constituida, con el urbanizador Ricardo Navarro fue el que solicitó el permiso, y nació La Central. Presentaron la factibilidad de servicios públicos en ese momento de todas las empresas existentes de luz, alcantarillado y agua, y nació la urbanización La Central. En términos generales, hasta donde mi recuerdo da, eso fue lo que se presentó, esas 3 situaciones, repito, una urbanización legal y 2 invasiones que hoy existen, que son barrios grandísimos, pero que nacieron en ese entonces de esa manera. Yo iba mucho a Villasol, me acuerdo que era un monte, una loma, un Hawái, eran unas condiciones inhumanas, pero la gente se metió allí y finalmente, como le digo, salieron adelante y hoy están constituidos como barrio subnormal, lo mismo que el famoso Villa, con José Mendoza, me acuerdo ese líder, esa persona que lideró esa invasión en Villa Soledad, Villa Mosca, que está alrededor de Normandía. En los atributos, en cuanto a los servicios públicos, ¿hasta qué alcance tenían esos servicios públicos? Si era antes de la 30 o después de la Murillo. O sea, bueno, el perímetro urbano. En ese entonces, Soledad recibía el servicio de agua potable de 3 acueductos. El acueducto municipal de Soledad, que suministraba agua potable a lo que se conoce como el casco viejo. El acueducto metropolitano, que terminó siendo gerenciado por Álvaro Rath, en Soledad 2000, y le daba agua, no era muy bueno el servicio, le daba agua a Soledad 2000 y sus alrededores. Era un acueducto privado. Era un acueducto privado
que la bocatoma estaba al lado de la bocatoma del acueducto del municipio de Soledad. Nosotros de alguna manera hicimos una inversión en el acueducto de Soledad que nos permitía incrementar digamos, la cantidad de agua, el suministro de agua potable a la gente a través del acueducto nuestro. Obviamente ustedes recuerdan mucho más atrás, eso era en Potlán, que era un acueducto departamental, pasó a ser acueducto municipal, y nosotros hicimos allí un trabajo que permitió mejorar el servicio sin que fuera perfecto, si fuera un muy buen servicio, eso hay que reconocerlo, aunque mejoró sustancialmente el servicio. Y la otra parte era AAA, que ya estaba aquí, que le vendía el agua en bloque a la gente del Hipódromo, Santa Inés, El Río, Costa Hermosa. La parte suroriental. Esa parte suroriental del municipio de Soledad recibía el agua potable de parte de la AAA, y allí se presentaban inconvenientes porque la gente no entendía mucho lo del agua en bloque y había protestas porque consideraban que era muy costoso el servicio. Pero en ese momento Soledad recibía el agua potable de 3 acueductos, 2 con bocatomas muy cercanas, es decir, que cuando el sedimento hacía mella en la bocatoma, se iba el agua en Soledad 2000 y en el Casco Viejo y en todas partes. Las redes no eran muy buenas, las redes de distribución de los servicios de agua potable en ese entonces no eran muy buenas. Se hizo una inversión para mejorarlos y finalmente terminó absorbiendo el sector privado y privatizando lo que hoy conocemos, que es el servicio de acueducto de alcantarillado de la AAA. Y en cuanto a aseo, en cuanto al servicio de aseo, cuando yo llego a la alcaldía de Soledad, el 1 de junio del 92, encuentro que la administración saliente de la doctora Mariluz Jarrao Villarreal, que estuvo en el gobierno 2 años, en ese entonces el periodo constitucional eran 2 años, acuérdense que el primer alcalde, Saúl Sandoval, fue 88-90, Mariluz Jarrao fue 90-92, y allí asumo yo digamos, en el cambio a 3 años, entonces duró 2 años, 7 meses para no terminar a mitad de año, sino el 31 de diciembre. Encuentro que en el tema de aseo se había contratado con la firma Argentina Industrias Metalúrgicas Pesca Carmona, cuyas siglas son IMPSA, por 5.647 millones de pesos a 10 años de plazo, con una estructura tarifaria que le permitía incrementarse mes a mes. Pero además de ese contrato de recolección de basura, el municipio celebró un contrato de arrendamiento con la misma empresa argentina por los mismos 10 años de un equipo de aseo de propiedad del municipio de Soledad. Explico, el municipio había comprado 4 compactadoras, había comprado un Aquatet, un bulldozer, un cargador, y lo alquiló a esa empresa, es decir, la empresa no trajo sus equipos, sino que montaron la empresa, firmaron el contrato y el municipio le alquila la maquinaria de su propiedad por 4,5 millones de pesos mensuales a esa empresa. Nosotros quisimos mejorar las condiciones del contrato con INSA, le dijimos que no estábamos de acuerdo con la cifra que estaban cobrando, entre otras cosas porque además se amarró de tal manera ese contrato que para nosotros no era lo mejor. Se hizo un convenio con el Banco Cafetero, se hizo una garantía bancaria con el Banco Cafetero que directamente descontaba cerca de 100 millones de pesos mensuales de la nación por concepto de participación de los recursos del IVA. Acuérdese que hoy se llama Sistema General de Participación y ese entonces era el famoso IVA que llegaba cada 2 meses a los municipios. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, no había manera del municipio de decir si te pago o no te pago. Había una garantía bancaria a través del cual el IVA llegaba al municipio de Soledad a través del Banco Cafetero. Ese Banco Cafetero descontaba por derecha, en cumplimiento de una garantía bancaria, 100 millones de pesos mensuales solo para aseo. Si sacamos la cuenta, 100 millones de pesos mensuales son 1.200 millones de pesos anuales. Y el presupuesto del municipio de Soledad para el año 1992 era escasamente de 3.314 millones. Es decir, que casi el 35% del presupuesto se iba en un solo rubro, que era aseo. O sea, de los 3.374, 1.200 eran para aseo. No le encontramos sentido a eso, nos reunimos en cualquier cantidad de oportunidades con la empresa, con los representantes legales de la empresa INSA, tanto en Bogotá como en Soledad. No quisieron mejorar las condiciones del contrato, nos vimos en la penosa necesidad de dar por terminado el contrato porque estábamos condenados a trabajar
y a coger todos los impuestos, hasta el IVA, que era obviamente los recursos nacionales, entregárselos a una sola empresa. Entonces, como no quisieron mejorar las condiciones que le planteamos, le propusimos diferentes fórmulas, entonces dimos por terminado ese contrato de aseo y el municipio de Soledad comenzó a prestar su propio servicio de aseo hasta cuando ya llegó la AAA. Bueno, en el año 2001 se concesionó a la empresa Garza y en el 2005 asumió la AAA el manejo de acueducto, aseo y alcantarillado, aseo a través de Aseo Técnico S.A. Entonces, para redondear la idea de lo de servicios públicos, repito lo del acueducto, 3 acueductos, ya lo señalamos, aseo lo manejaba INSA y nosotros consideramos sumamente nefasto, lo seguimos considerando hoy, que no tenía sentido seguir trabajando con ellos, entonces de esa manera lo dimos por terminado ese contrato de aseo. Otro atributo que debiste manejar en ese entonces fue la vivienda. Recuerdo el plan de desarrollo nacional del presidente Gaviria, en el cual se propuso construir en el país casi 500.000 viviendas. De ese programa del gobierno nacional, ¿qué influencia o qué alcanzaste tú como alcalde a implementar en el municipio? Bueno, a ver, esos programas nacionales, recordemos que hoy se maneja a partir del gobierno Juan Manuel Santos de diferente manera. Ahora el contratista o el constructor construye y el gobierno después le paga. En ese entonces, mucha gente salió corriendo a presentar proyectos de vivienda al gobierno nacional y el gobierno nacional giraba los recursos y la gente comenzaba a construir. Así en Las Moras, existían Las Moras simplemente y comenzaron a nacer las etapas, Mora primera etapa, Mora segunda etapa, Mora tercera etapa. Comenzaron a nacer a raíz de ese programa del gobierno nacional. Muchos no cumplieron a cabalidad 100% y eso lo sabemos, ya es de conocimiento nacional, por eso incluso se cambió la modalidad que hoy estamos dándonos cuenta nosotros, porque nosotros alcanzamos de alguna manera a aceptar las propuestas hechas por varios contratistas para que se dieran diferentes sectores, pero le confieso que en esos 2 años y medio no fue mucho lo que se pudo hacer ni muchas las viviendas que se entregaron, porque los urbanizadores se demoraban terriblemente porque les tiraban la plata y con esa plata ellos comenzaban a hacer las obras muy lentamente. Hoy es más rápido porque hoy si no la haces rápido no te la pagan rápido. Entonces en ese entonces no fue mucho, le confieso lo que se pudo hacer en cuanto a esas viviendas. Crecieron las etapas de Las Moras, del barrio de Las Moras, Villa Estadio de alguna manera hizo unas viviendas que se fueron asignadas generalmente a policías activos y retirados. De hecho le llamaban el barrio de los policías porque mucha gente que prestaba servicio a la policía, que trabajaba con la policía y pensionados, fue un programa en Villa Estadio, así creció Villa Estadio con esos programas. Se dieron algunos, pero recuerdo que no fueron, digamos, con una aceptación, a excepción de Villa Estadio y Las Moras, los demás no tanto. ¿En salud y educación? A ver, le menciono educación. Comencemos por decir que en educación cuando llegamos les debían 7 meses de sueldo a los maestros. A los maestros se les pagaba independiente del grado en el escalafón. El maestro creo que le pagaban 75.000 pesos y a las aseadoras 73.000. Si el maestro tenía la más alta categoría en el escalafón 12 o 14, o si tenía la más baja, daba igual. Entonces nosotros comenzamos primero a pagar puntual. Nosotros posicionamos el 1 de junio y pagábamos, por ejemplo, junio y un mes vencido, julio y un mes vencido, el mes que correspondía más uno vencido, de tal manera que a diciembre del 92 habíamos terminado de pagarle los meses viejos y puntual los meses muertos. Entonces comenzamos a motivarlos y le dijimos a los maestros, les vamos a pagar por escalafón. En la medida en que le dijimos eso, no había motivación para capacitarse. Entonces salieron todos corriendo, gente que tenía el mismo escalafón hacía muchos años, salió corriendo a capacitarse. Entonces nos dimos cuenta que había la necesidad de invertir en capacitación. Y el municipio de Soledad pagó a muchos maestros, posgrados, especializaciones, no se daba mucho lo de maestrías en ese entonces, pero muchos se especializaron y comenzaron a ascender en el escalafón porque el municipio incentivó eso como parte de la calidad educativa. Nos dimos cuenta que las infraestructuras educativas del municipio de Soledad estaban en muy malas condiciones y nosotros remodelamos por lo menos el 90% de las instituciones educativas del municipio de Soledad. Tumbamos algunas, las hicimos casi nuevas, en otras ampliamos construyendo 5 o 6 salones, arreglamos la fachada de todas las instituciones, que hoy orgullosamente puedo decirlo, muchas lo conservan todavía.
Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que no hacía presencia el Estado en Villa Estadio, en Las Moras, en todos estos sectores. Entonces construimos un colegio en Las Moras, nuevo, colegio nuevo en Las Moras se construyó. ¿Todavía se conserva ese colegio? Se conserva ese colegio, la institución educativa técnica industrial de Las Moras y TICSA. Allí está el Colegio Público de Las Moras, donde estuvo la licenciada Bienvenida Hernández hasta hace poco, que la trasladaron para el industrial. Construimos un colegio nuevo en Costa Hermosa, que hoy se conserva como sede anexa de la primaria del Colegio Caldas. Queda al lado de lo que hoy es el Hospital Materno Infantil de Costa Hermosa. Ahí al lado está esa institución educativa que todavía se conserva. Repito, es una anexa, en ese entonces era una institución por su rectoría, hoy es una anexa del Colegio Caldas. Quisimos construir un colegio en Villa Estadio. La gente en ese momento, su estadio tenía 2 canchas de fútbol, pues quisimos construir una en una de las canchas, le dimos el contrato, lo firmamos, se legalizó y cuando el contratista fue a comenzar, la acción comunal liderada en ese entonces por Juan Torres Martínez, por algunas personas consideraron que no, que para ellos era prioritario el deporte y que no iban a ceder la cancha para construir el colegio. Entonces, esos recursos los giramos para Costa Hermosa y pudimos construir la cancha de Costa Hermosa. ¿Qué hicimos entonces? No nos quedamos con las manos cruzadas, le dimos vida jurídica a esa institución educativa, alquilamos 2 casas, que las casas de Villa Estadio son del programa que hablábamos ahorita del gobierno nacional, son 2 casas pequeñas pero de 2 plantas. Alquilamos 2 vecinas, una conjunta a la otra, y allí recibían clases los muchachos. Y nombramos a Xiomara Ropaín Palmera, que hoy es la rectora del Colegio de las Gaviotas, la nombramos rectora de ese colegio. No había sede propia, sede alquilada, pero construimos. Y luego en el gobierno del doctor Alfredo Arrao Varelo se construyó un colegio en Villa Estadio donde nosotros lo quisimos construir en una de las canchas. Hoy está ese colegio de Villa Estadio, pero jurídicamente nació en el año 93-94 bajo el gobierno de Rodrigo Martínez y luego el doctor Arrao muy acertadamente construyó el colegio. Construimos un colegio nuevo entre Las Gaviotas y Villa del Carmen que hoy existe, hoy se llama Institución Educativa Noroccidental. Allí construimos el colegio en compañía de la comunidad nos cedió el terreno, allá habían unos bloques, unas cositas que ellos le daban clase a los muchachos y se oficializó ese colegio, se construyó un colegio nuevo y llevamos 4 colegios nuevos en el municipio de Soledad. El colegio de Tajamar, institución educativa Tajamar que hoy existe, que es una muy buena institución, desde ese entonces nombramos de rectora a Inés Valega. Inés Valega está allí desde el año 94-95, nosotros construimos ese colegio en compañía del Mono Narváez, que también estaba en acción comunal, cedieron al municipio de Soledad esa planta física, el terreno, y pudimos construir un nuevo colegio. Repito, además de remodelar casi el 90% y de ampliar cobertura, construimos colegios nuevos. El colegio que hoy se conoce como La Loma, que es una anexa al Innovasol, aquí en el sector de La Loma, ese colegio también era la escuela campesina, se llamaba. Escuela campesina, no tenían cómo salir adelante, oficializamos esa institución, construimos el colegio y hoy está esa institución nueva. En educación, la verdad es que gracias a Dios pudimos hacer bastantes cosas y hoy nos lo reconocen 20 años después. Yo lo digo no como vanidad ni para que me lo reconozcan, pero lo que Alex Chiar hizo en Barranquilla hace 3 años, lo hicimos nosotros hace 20 años en Soledad. Y allí pueden estar los testimonios de los rectores, de los profesores que les dimos capacitación, les pagamos especializaciones para mejorar la calidad, les pagamos por escalafón, dignificamos la labor del maestro. Impulsamos mucho y aquí está en este programa, en esta revista que sacamos el primer año de gobierno, en esta revista destacamos que una de las metas nuestras en los próximos 2 años que nos faltaban era lograr que los maestros los vincularan por concurso y no a dedo como se venía haciendo y como incluso lo hicimos nosotros, sino que fuera por concurso. Eso finalmente el gobierno nacional lo implementó y usted sabe que hoy los maestros, que nosotros hace 20 años hablamos de algo que no existía. Sí, lo que está haciendo la comisión. Lo que está haciendo la Comisión Nacional del Servicio Civil hoy en día lo quisimos hacer nosotros y luchamos por eso hace 20 años y aquí está plasmado toda esa intención nuestra de poder que a los maestros se les pagara, se les nombrara a través de concursos. Fíjense que la meta nuestra era, y dice aquí, mejorar la calidad de educación buscando la estabilidad laboral de los maestros, ingreso al sector educativo por concurso de mérito. Era uno de nuestros lemas de campaña y afortunadamente pudimos en esa infraestructura de remodelación y de construcción de la infraestructura educativa, tú lograste cumplir con la meta de educandos que le hacían falta esa infraestructura para poder estudiar. Sí, claro.
O sea, el déficit. Sí, había mucha gente por fuera del sistema escolar en ese entonces. Nosotros hicimos el estudio, había unos 2000 y pico de muchachos por fuera del sistema escolar y logramos incluirlos con la construcción de todos estos colegios. Repito, ya con Villa Estadio, ese colegio nació con una capacidad de unos 400 estudiantes, eran dos casitas juntas, entre jornada mañana y tarde. Tajamar nació con una capacidad de unos 800 estudiantes, hoy tiene 1500. Las Gaviotas, entre Gaviotas y Villa del Carmen, nació ese colegio con una capacidad también para 600, 700 estudiantes, hoy tiene hasta una anexa en Villa Catanga. En fin, nosotros ampliamos cobertura en aproximadamente 2000 y pico de muchachos. Logramos hacerlo. Y además con calidad educativa, como le digo, los maestros muy contentos, todavía hay muchos por ahí. Yo me especialicé gracias a ti, no gracias a mí, no, gracias a un programa de gobierno y gracias a la alcaldía de Soledad, que fue la que te pagó. Pero por fortuna logramos hacer un muy buen trabajo con el sector educativo. Nos sentábamos, en ese entonces había un sindicato municipal, no era tanto la DEA como un sindicato de docentes municipales. Con ellos nos sentábamos con Néstor Franco de Ferrer, más que pelear, siempre fue una guerrera y luchadora. Le decíamos: Néstor, desahógate media hora y dime de todo y pelea conmigo, pero luego siéntate y busquemos soluciones, porque es muy fácil criticar y ponernos a insultar y a decir: perfecto, te escucho para que te desahogues, pero sentémonos a ver cómo resolvemos ese problema. Y lo resolvíamos y terminamos siendo muy buenos amigos con Néstor, y hay un gran aprecio incluso de compartir en familia de ella y con mi familia, pero con Néstor hicimos un muy buen trabajo. Repito, más que chocar, Marlene Cera, que hoy es la presidenta de la DEA, era en ese entonces la presidenta del Comité de Docentes Municipales, así se llamaba, Comité de Docentes Municipales. Logramos hacer un muy buen trabajo, repito, en ese entonces. Tuvimos la posibilidad de nombrar a Alejandro Fernández, rector del Politécnico, porque Zipa Bisbal salió pensionada, una rectora que aún vive, gracias a Dios, y la querían mucho en el Politécnico, pero salió de la de retiro forzoso. Nombramos a Alejandro Fernández, nombramos a Lacy Vargas en el INEM ante la renuncia de Ángel Cervantes, que renunció para ser candidato a la alcaldía. Nombramos diferentes rectores y se ha hecho un muy buen trabajo en educación. En el sector salud, en ese entonces nuestro secretario de salud siempre fue el mismo desde el primer hasta el último día de gobierno, Luis Alfonso Fábregas Pardo. Con el doctor Fábregas logramos nosotros darle vida, pues existía la planta física, que era la mayoría de lo que les voy a mencionar eran puestos de salud que no funcionaban, existía la planta física abandonada, incluso invadida. Algunas personas que no tenían donde vivir se iban a vivir allí con el beneplácito de las acciones comunales. En el barrio La Feria hicimos un buen trabajo, la gente lo recuerda. Le dimos vida al puesto de salud del barrio La Feria. En ese entonces Soledad no tenía, bueno, no existía, y hay que aclararlo, no había SISBEN, no estaba implementado. Eso fue en el 94, con Samper. Exactamente, entonces nació apenas en el 94, nos íbamos saliendo ya. Entonces no había SISBEN, no había hospital materno infantil, Soledad tenía única y exclusivamente puestecitos de salud y el hospital de segundo nivel, el materno infantil, el Juan Domínguez Romero. Entonces, porque con la ley 100, ahí sí crearon los niveles y las cosas. Entonces, el segundo nivel, el Juan Domínguez Romero, pero nosotros no teníamos ni 13 de junio ni nada de esas cosas. Entonces, el puesto de salud de la feria ya lo mencioné, el de Villa Estadio, también lo dotamos bastante, pero ahí están las fotografías que todavía conservo. El de Villa Estadio, en Manuela Beltrán hicimos un trabajo con Velázquez, que lideraba la acción comunal del barrio de allá, de Manuela Beltrán. En fin, dotamos los puestos de salud existentes. Repito, la central no existía, apenas estaba como urbanización creciendo y construyéndose. No existía Villa María, en fin, existía hasta Soledad 2000, Manuela Beltrán, Ciudad Metropolitana tampoco. Logramos en el sector salud hacer lo que se podía en ese momento, no había muchos recursos para salud, todo se focalizaba en el Juan Domínguez Romero, todo el mundo era Juan Domínguez, porque no había otro centro de salud de atención, pero sí dotamos el de Villa Estadio, el de la Feria, Manuela Beltrán, y de alguna manera se hizo un trabajo ahí en salud. Pero el trabajo que más me alegra, que recuerdo con mucho agrado, es el de educación. Hicimos un trabajo hermoso. A propósito de eso, del trabajo que tú realizaste en el sector educativo, si mal no recuerdo, en el plan de ordenamiento, en el plan de desarrollo municipal actual, hay casi 43 instituciones educativas públicas. O sea, de esas 43 educaciones educativas públicas, ¿cuánto lograste tú construir nuevas? Bueno, nuevas... Para hacer un resumen de lo que dijiste. Para hacer un resumen. Nuevas construimos Las Moras, llamemos Villa Estadio porque nació Villa Estadio, aunque la construyó Alfredo Barrao, Costa Hermosa, Moras, Villa Estadio, Costa Hermosa, Gaviotas, Tajamar, La Loma. ¿Qué instituciones nuevas
mejor dicho, lo dicen los rectores y los profesores, en los últimos 20 años, ¿qué se ha hecho mejor? Se construyó la de Villestadio, se le dio planta física, nació jurídicamente nuestro gobierno, pero eso es Villestadio. Los dos megacolegios nuevos que existen, el que maneja Pino Verde, que es en Villestadio, y el de las Cometas, frente a Villa María, por Granaval. Se construyó en el gobierno de Rosestel Ibáñez 2 megas, que son el de la Candelaria, que se llama San Antonio de Padua, y el de la Central, que se llama José Castillo Bolívar. Esas son las instituciones que se han construido en los últimos 20 años. José Castillo Bolívar, San Antonio de Padua, los 2 megacolegios y Villestadio. De resto, las mismas instituciones que nosotros construimos y remodelamos en ese entonces. No ha habido nuevas. Ahora se están remodelando por Ley 21, se hizo un trabajo muy bueno, entre otras cosas. Eso lo gestionaron el gobierno de Zapata, lo terminaron en el gobierno de Franco Castellano, que es el del esfuerzo, que se llama Nuestra Señora del Carmen, muy buena. Se hizo una remodelación muy buena. Se está remodelando Tajamar, que se amplió. Creo que Vista Hermosa, 5 instituciones mejoraron. Bueno, mejoró mucho el Policarpa Salabarrieta del barrio Ferrocarril, que tenía una institución pequeña. Esa no le pude ayudar yo en ese entonces, más por los que más gestionaron. De pronto algunos rectores no gestionaron, pero nuevas en los últimos 20 años, los 4 megacolegios, 2 megacolegios en el gobierno de Estela, 2 megacolegios ahora, y el de Villestadio, que construyó Alfredo en el 2001. ¿Y en vías? En vías nosotros pavimentamos la vía Manuela Beltrán, de la 30 hasta Manuela Beltrán. Hasta la 37. Sí, porque para allá no había, estaba naciendo Villadela como inversión, no existía Renacer, no existía Villa María, estaba naciendo Villasol, Viña del Rey tampoco existían, nacieron después de Villasol también como invasiones, no existían en ese año 94 cuando nosotros salimos. Pavimentamos y la terminó Raimundo Barrios Barceló. Nosotros contratamos la vía que comunica al Tucán a la 30 por la pared del Caldas, entre el Caldas y el Fátima, el colegio de la policía. Pavimentamos, y yo lo digo en broma, no lo digo en serio, ni más faltaba, pero le digo, le pago, reto a las personas, la carrera 39 de las Margaritas, entrando por los Mangos, carrera 39, desde la 18 hasta la 26, 27, que es el colegio de las Margaritas. Eso era un camino de herradura, de llamarlo de alguna manera. Lo pavimentamos hace 20 años. Y una vía amplia. Una vía amplia, doble carril. Hoy pasan por allí colectivos, rutas de buses, Transmetro. Lo hicimos hace 20 años. El contratista fue el ingeniero Miguel Obregón. No se ha vuelto a dañar, no ha habido necesidad de repararla, reparquearla, no tiene un hueco. Y lo invito a que vaya y a que entreviste a los habitantes del sector. Si en 20 años la han remodelado. Lo que significa que sí se pueden hacer bien las cosas. Un pavimento que lleva más de 20 años, se hizo en el 93, está cumpliendo 20 años. Y les repito, pasa Transmetro, rutas de buses, camiones, carros, todo, y no se ha dañado. Y pasa Arroyo además. La calle 29 del Tucán, de los Arrayanes al Tucán, la hicimos como desde la carrera 33 hasta también la 37, por allá. Hicimos pasando por, carrera 32, pasando por 32A, B, C, eso es una calle larguísima, la calle 29. Igual, lo hicimos hace 20 años, no hay un solo hueco, y eso es rito, además ruta obligada. Ahora con la obra del puente de la 30, la gente no coge por la 30 por sábado, sino que se mete por los Arrayanes, por la 29, a salir a la del Tucán. Pero nosotros hicimos primero la 29 y después contratamos, no alcanzamos a ejecutarla, la contratamos, la ejecutó Raimundo Barrios, que también era un camino dañado del Tucán a salir a la 30. Eso, ese pavimento lo recordamos con mucho cariño, que existen todavía, no se han reparqueado y ahí están. El arroyo San Rafael, del barrio El Porvenir, calle 18 entre carreras 31 y 32. Ese arroyo se desbordaba horrorosamente, lo mismo que el del Paso del Libertador, así se desbordaba, inundaba todo eso. Lo recuerdo porque yo viví allí, sufrí las consecuencias del arroyo durante muchos años. Todavía mi familia vive allí, yo me quedé con mi abuela materna ahí en la calle 18, número 3049, el arroyo es calle 18 con la 30, entre 30 y 31. Lo arreglamos. Un ingeniero, un arquitecto apellido Benedetti hizo esa obra y más nunca se volvió a desbordar ese arroyo. Dejó de ser un problema en el año 92, que fue lo primero que hicimos además, y ahí están los vecinos que pueden certificarlo. Lo hicimos de la 18 a la 20 y no se volvió a desbordar. Entonces se desbordaba de la 18 al río, 18, 17, 16.
Cuando fui diputado, en compañía del diputado también Sergio Barraza en ese entonces, en el gobierno de Ventura Díaz, conseguimos que Ventura asignara a la gobernación, a través del gobernador Ventura Díaz, la plata hasta la orilla del río. Y no se desborda ese arroyo, santo remedio, no volvió a desbordarse. Eso lo recordamos con mucho cariño también, porque la gente nos lo agradece cada que vamos a ese sector, pero bueno, afortunadamente pudimos hacerlo. En tu periodo como alcalde, ¿tú tuviste la oportunidad de desarrollar algún estudio vial para el municipio? No lo hicimos. Honestamente no lo hicimos. En ese entonces no había tanto problema de movilidad como existe hoy. Las vías que habían de acceso al municipio, llámese la calle 18. Y el código de urbanismo que existía desde el 89 no contemplaba tampoco un sistema vial para el municipio. Te confieso, no recuerdo. No recuerdo. No recuerdo, pero si lo contemplaba igual no lo hicimos. O sea, no recuerdo si lo contemplaba sí o no. No lo hicimos. En ese entonces, repito, no había tanto problema de movilidad. De hecho, bueno, la 17, la entrada era la 18, que todo el mundo le llama la 17, la 30, y ya estaba la prolongación de Murillo. Ya estaba la prolongación de Murillo. Estos barrios no había nacido Los Almendros, no había mucho flujo vehicular en ese sector, no había mucho habitante para allá. Después fue creciendo esa zona, pero no recuerdo que hayamos hecho un plan vial para... En espacio público, o sea, ¿qué lograste tú implementar en el municipio? Porque si nos atenemos al análisis que hace el POC que está vigente, que es del 2002, el espacio público es inexistente en el municipio, ya que le corresponde a cada persona 0.41 metros cuadrados, cuando sí, los estándares mundiales están exigiendo 15, exacto, y las Naciones Unidas rebaja ese recurso, esa posición. Entonces, en espacio público, ¿qué se logró implementar en tu actuación administrativa? Bueno, en ese entonces encontramos en el municipio de Soledad dos graves problemáticas que desafortunadamente hoy renacieron. La carrera 19, entre calles 17 y 18, el sector del Colón, donde está hoy Drogas La Rebaja. Obviamente no existía La Rebaja, ni existía toda esa parte allí. En ese sector del Colón, en nosotros, todos esos vendedores ambulantes que habían allí, nosotros quitamos algunos y reubicamos otros en el mismo sector. No permitimos que proliferara tanto como hoy está, que en la calle, que la carretilla, que la cosa, no. Organizamos los vendedores de fritos tradicionales, porque existía el Teatro Colón. Cuando yo estaba en el gobierno ya no existía, pero existió el Teatro Colón. Allí nosotros hicimos un trabajo con esos vendedores ambulantes y estacionarios del sector de la carrera 19, entre calles 17 y 18. Encontramos lo que hoy se llamaría, de alguna manera, que tampoco existía como vía, la avenida Las Torres. No estaba pavimentado, no era la avenida que hoy es. El parque. Sí, en la carrera, eso viene siendo calle 53, entre las urbanizaciones del parque, Sexta Etapa y Villa Severa. Eso era un sector, era un camino destapado. Me acuerdo incluso que ni carros pasaban, ni nada de esas cosas, y había un puentecito y los carros pasaban pequeñitos con mucha dificultad. No existía esa gran avenida que hoy es, pero en el año 93 no existía. Allí se quiso también invadir el espacio público en ese sector. Lo recuerdo porque estamos mirando aquí en la revista que sacamos en ese entonces, el año 93. Entonces se hizo un trabajo de recuperación de espacio público, especialmente en ese sector de la calle 53 o el Camino del Limón que le llamaban, ya hoy no se llama así, entre las urbanizaciones del Parque Sexta Etapa y Villa Severa, invadidos fundamentalmente por dos urbanizadores que querían cogerse ese sector allí y colocaron cualquier cantidad de cosas y carpas y cosas. Todo eso lo quitamos nosotros. Eso sí, no hubo concertación con ellos, que había que quitarlos, eran invasores del espacio público. Además era una zona de servidumbre de la torre. Exactamente, la zona de servidumbre de la torre. Entonces, ya en cuanto a los vendedores de la carrera 19 entre 17 y 18, sí hicimos un proceso de concertación con ellos, los que había que quitar los quitamos y los que había que dejar los organizamos de mejor manera. Pero no había, digamos, la invasión de espacio público tan grande que hoy se vive, por ejemplo, por los lados del Percal, eso no existía. No había Percal, no había Siete Bocas, Cuatro Bocas, no sé cómo se llama un sector por allá, no existía nada de eso. Entonces no había tanto problema ni de movilidad, ni de espacio público tan grave en ese entonces, no era tan marcado el problema de espacio público. En el mercado de Soledad, ¿qué hicimos? La doctora Mariluz Jarrao Villarreal contrató con un ingeniero apellido Zabaleta la remodelación y ampliación del mercado. Cuando yo llegué encontré ya contratado y en ejecución. Lo que hicimos fue concertar con todos los vendedores para ubicarlos. ¿Qué pasó? Que apareció todo el mundo como yo soy vendedor aquí hace 20 años. No,
ustedes mismos conocen quién es y quién no es, sentémonos con ustedes, y entonces ellos mismos dijeron, usted no es aquí hace 20, usted acaba de llegar ahora de Vivo, usted acaba de llegar hace 3 meses, usted porque se presentó más de uno, yo voy aquí alcalde. ¿Quién más que ellos mismos que los conocieran? De la gente que vende pescado los organizamos en un sector, la gente de las carnes en otro, los vendedores de comidas, de sopa de pescado, todo lo que uno come en la madrugada. Eso pudimos hacer un trabajo que no fue fácil porque siempre se presenta el vivo en esta situación. Pero afortunadamente ese trabajo lo hicieron en el mercado público. En el mercado público de Soledad, y reubicamos algunas personas allí porque sobraba un espacio. Fue un muy buen contrato, la doctora Mariluz Jardado hizo ese mercado, lo amplió mucho y lo amplió de tal manera que había espacio para los que estaban y para otros. Entonces, algunos de la carrera 19 con 17 y 18 los ubicamos allí y se pudo hacer ese trabajo. Cementerio, Rodrigo. O sea, porque si evaluamos los cementerios del municipio, si entran al sentido 2, el central y el que está en Soledad 2000. En el año 92, 93, 94 lo estuve alcalde, los mismos cementerios. ¿Qué acciones tuviste con ellos? ¿Lo ampliaste? No. ¿Los mejoraste? No, en absoluto. En absoluto. En absoluto, los cementerios que encontramos, el nuevo era nuevo, hoy hay 2 viejos, sino que la gente le sigue llamando el viejo y el nuevo, pero hoy hay uno muy viejo y otro viejo. Entonces el central, que es el de aquí que queda en el sector residencial, eso nosotros lo que tratamos era de evitar lo que se presentó posteriormente, que se diera, digamos, que se robaran una bóveda, que construyeran más bóvedas sobre la otra, que todo ese desorden, las vías internas del cementerio. Las vías internas del cementerio, todo eso que hoy vemos, todo ese desorden, obviamente no existía. En el cementerio nuevo era un cementerio relativamente nuevo que tenía espacio y capacidad para muchos más cuerpos de personas que fallecían, pero nosotros no hicimos inversión diferente a limpiarlo, pintarlo, mantenerlo, pero no hicimos una gran inversión en el cementerio porque recuerdo que no era necesario, había una gran capacidad en el nuevo y el viejo no estaba tan lleno como hoy presenta, que no sé cómo siguen sepultando gente allí. En términos generales, para terminar, para concluir la charla, ¿cuál es el análisis que le hacemos a la ciudad que tú entregaste? A ver, nosotros digamos que tuvimos la fortuna de que no se había dado todavía ese gran desplazamiento forzado en otros sectores del país. Entonces encontramos un municipio con 264.000 habitantes y pudimos haberlo entregado con menos de 300.000, o sea, con 10.000 más, no sé cuántos, pero no tengo el dato, pero sé que Soledad no creció mucho en ese entonces. Yo me he flagelado de alguna manera diciendo que pude haber controlado las 2 invasiones que se dieron, que pude haber controlado esas invasiones, porque yo nunca he sido amigo de las invasiones. Sé que las grandes ciudades y todas han crecido con invasiones, Barranquilla creció de igual manera, pero ¿qué sucede? Que es que la gente sufre mucho, la gente llega a un sitio donde no encuentra ni acueducto, ni alcantarillado, ni escuela, ni puestos de salud, ni nada. Y yo hubiera querido mejor, y pienso yo y he pensado siempre, que fíjense, al final de mi gobierno nace la idea de construir la central, y es un programa del departamento donde el urbanizador Edgardo Navarro construye y el gobierno nacional le pagó las casas. Los beneficiarios hubieran sido esas personas que invadieron Villasol y que invadieron Villamosca, Villa Soledad. Y que estaban en alto riesgo. Y que estaban en muy alto riesgo. Es que se llamaba Villamosca, imagínense. O sea, que comenzó llamándose Villa Soledad y después era Villamosca. Yo me acuerdo que era una locura eso. Yo me iba para allá, me quedaba hasta tarde en la noche con la gente, pero era más que todo para protegerlos, para convencerlos de que salieran. Pero yo pienso que entregamos una ciudad relativamente organizada con esos lunares. Pude haber evitado, siento que pude haber hecho más para evitar que se invadieran, que existiera ese crecimiento poblacional desordenado. Yo siempre, cuando hago yo soy autocrítico, ni más faltaba, y hay que hacerlo, y hago una autoevaluación de lo que hice y lo que pude hacer. Pienso que me equivoqué en eso, pienso que debí evitar, y hoy me encuentro por ahí con los líderes de esas invasiones de Villasol, de Villamosca, y bueno, siguen viviendo relativamente mejor a como estaban antes, pero no en las condiciones que realmente debiera ser. Pero en cuanto a eso, por fortuna no había ese gran crecimiento desordenado, no había, repito, los problemas de movilidad que hoy se presentan, como motocarrismo, mototaxismo, nada de eso existía. Era una ciudad manejable. Yo pienso que hoy es más complejo manejar a Soledad, ser alcalde de Soledad no debe ser fácil hoy en día. En ese entonces, con todas las dificultades que había, aquí estamos viendo en la portada el primer semáforo que se inauguró, porque el tránsito de Soledad nació el 18 de agosto de 1992, lo gestionó Mariluz Jardado, la categoría A,
nace el tránsito de Soledad, ella no alcanzó a inaugurarlo porque entregó el gobierno, lo inauguré yo, pero no lo gestioné yo, lo gestionó Mariluz Jarrao. Nació en la calle 19, entre carreras 19 y 21, allí quedaba el tránsito y pudimos hacer este primer semáforo en la American Bar, de la Virgencita para acá, frente a Bevillas hoy, en ese entonces no existía Bevillas. Allí pudimos hacer ese primer semáforo, pero era una ciudad, digamos, no tan poblada, no con tantos problemas sociales como los que hoy presenta. Entonces, yo recibí más que todo fue problemática institucional como tal, o sea, no le pagaban a los empleados, la gente no tenía motivación, más que el problema social de invasión, de todo lo demás, aunque ya se estaba comenzando a dar esos flagelos de las invasiones, que repito, pienso que debí controlarla de mejor manera. Ya para terminar ahora sí, dame una apreciación tuya en la ciudad que tú entregaste con la ciudad que tú actualmente estás viviendo como representante de la misma sociedad y como concejal que eres. Sí, yo nunca he dejado de vivir en Soledad y no voy a dejar de vivir en Soledad. Yo voy a seguir viviendo y sigo muy de cerca los gobiernos, esté o no esté como concejal. Obviamente no he estado todo el tiempo de concejal, duré un tiempo por fuera. Yo salí de la alcaldía en el 94 y no volví a ser candidato hasta el 2001. Duré unos 7 años, digamos, mirando los toros desde la barrera. Yo pienso que todos los políticos de Soledad, y en eso me incluyo, tenemos la responsabilidad del crecimiento poblacional desordenado que tiene Soledad. Hemos podido hacer más. Todas las ciudades se desarrollan y crecen, y más faltaba, pero no con ese desorden como ha crecido Soledad. Todos, unos por acción, otros por omisión, somos responsables de que Soledad se esté dando esto. Todos sabemos que en Soledad hay políticos que cambian votos por lotes, sin importar si el lote tiene servicios públicos, sino lo que importa es el voto, sin importar qué tipo de personas van a vivir allí, sin importar absolutamente nada. En eso hay responsabilidad, repito, unos por acción y otros por omisión, que hemos permitido que esas cosas pasen. Pienso que Soledad, como consecuencia de todo eso, Soledad, bueno, se le acusa de ser un municipio mal gobernado, mal manejado. Yo eso se lo atribuyo a dos cosas. Una, que indiscutiblemente hay parte de responsabilidad, ya la asumimos, en decir que pudimos gobernarla de mejor manera y los que estamos en política hemos podido actuar de diferente manera. Pero la otra también es que ese gran crecimiento poblacional, que no fue en un alto porcentaje propiciado por nosotros, sino que la gente se vino del Cesar, del Magdalena, de la Guajira, del Chocó, de Antioquia, huyéndole a la violencia, y se fueron para la capital de la costa, Barranquilla. Cuando llegan a Barranquilla encuentran que no hay más para dónde crecer, que Barranquilla está creciendo hacia los estratos altos, por Buenavista y todo lo demás. Barranquilla tiene muchos años, no hace un programa de vivienda de interés social. Entonces la gente... Que no hay suelo urbano. No hay suelo urbano. Entonces la gente se expande al área metropolitana. Entonces usted ve Mundo Feliz a la entrada de Galapa, usted ve todas las villas en Soledad, y usted va a ver, y hasta indígenas hay, en el municipio de Soledad, de la Sierra Nevada. Don Bosco, sí. Entonces está Don Bosco, Villa María Selena, donde hay una población indígena. Usted ve toda esa cantidad de invasión de gente que viene de otros sectores, y nosotros nos convertimos en grandes receptores de toda esa gente que viene con graves problemáticas, además con todas las necesidades básicas insatisfechas, pero con una problemática cultural, psicológica, de que le mataron a un pariente, de que le arrancaron su cultura, de que vivía en el Cesar con unas costumbres y se viene para Soledad a vivir en otras costumbres, en una casucha que encontró en un lote que invadió. Entonces usted ve invasiones en Malambo, invasiones en Galapa, invasiones en Puerto Colombia, en menor escala, pero también, y en Soledad. De todo ese crecimiento, yo pienso que el gobierno nacional ha debido decir, bueno, Soledad fue el receptor de toda esa población desplazada. Aquí hay reinsertados, desplazados, aquí hay de todo. Vamos a asignarle mayor recursos. Yo pienso que Soledad recibe muy pocos recursos en comparación con la gran población y problemáticas sociales. Entonces, ese 80 y pico % de población extremadamente pobre que tiene Soledad es como consecuencia de las dos cosas, no solo de una. No es que en Soledad hay un altísimo grado de corrupción y por eso son tan pobres. Eso es un porcentaje, pero no un altísimo porcentaje. Es por ser receptores de toda esa población. Yo he puesto un ejemplo. Si yo vivo con mi esposo y mis 2 hijos, y mi esposa se gana 3 millones de pesos mensuales y yo me gano 3 millones, el hogar recibe 6 millones. Nuestros hijos comen bien, estudian en un buen colegio. Pero si con los mismos 6 millones me mandan 3 sobrinos de mi esposa, 4 sobrinos míos, 5 ahijados de ella, 10 ahijados míos, ya somos 25 con los mismos 6 millones. Ya los 25 niños nos van a estudiar en el mismo colegio de los 25. Eso pasó con Soledad. Soledad pasa de 264.000 habitantes en el 93 a casi 700.000 hoy. En 20 años, 500.000 habitantes. Eso es bastante. La inmensa mayoría que no son soledeños. Y vienen, y Soledad, el ente territorial, municipio de Soledad, tiene que resolverle la problemática.
¿Y dónde está el gobierno nacional para ayudar a resolver esa problemática? Ahí he sido yo crítico y también nos ha faltado todo decirle, señor gobierno nacional, se nos crecieron los hijos, los nietos, los ahijados, mándenos más plata o manéjela usted. Veo que esta vez el gobierno, bueno, está haciendo lo de la Ruta Caribe, cuestión del puente de Sao. Eso le da de alguna manera competitividad al municipio, en la medida en que haya mejores vías, en la medida en que el gobierno nacional mira hacia Soledad con lo del PLC, le va a dar más competitividad y más empresas se van a poder ubicar aquí, como efectivamente está sucediendo. Ya tenemos 4 o 5 olímpicas, ya tenemos un éxito, ya tenemos un centro comercial, Parque del Sol grandísimo, ya el inversionista está mirando hacia nuestro municipio. Desde ese lado lo veo positivo, porque Soledad está ganando en competitividad, a fuerza o no, como consecuencia de un TLC con Estados Unidos y por estar nosotros geográficamente ubicados del aeropuerto en Soledad, cerquita al río, la terminal de transporte en Soledad, la gran central de abastos de Soledad. Entonces, eso, de alguna manera, el gobierno nacional está invirtiendo platica. Yo creo que el gobierno de Uribe invirtió bastante en Barranquilla y eso, de alguna manera, cobijaba Soledad y ahora el gobierno de Santos. Pero veo una ciudad que creció desordenadamente, muy desordenadamente, pero que hoy recibe muchos ingresos del gobierno nacional y que pienso que competitivamente Soledad se va a volver importante para el sector. Incluso Barranquilla tiene que de alguna manera articular con Soledad para poder destacar todo este polo de desarrollo. Y veo como, yo siempre he sido optimista del futuro de Soledad, yo no me cansaré de decir, hay problemas, sí, hemos tenido malos gobernantes, buenos gobernantes, regulares gobernantes, la población los devalorará, pero sí asumo responsabilidad como dirigente político de Soledad de que de alguna manera somos responsables de ese crecimiento poblacional desordenado, de alguna manera, no de toda la que nos atribuyen, pero también de que el gobierno nacional nos abandonó cuando llegaron todas esas fuerzas oscuras de paramilitarismo y de desplazados y de reinsertados. ¿Dónde estaba el gobierno nacional en ese entonces? Para decir, ayudemos a esa población, no, démosle garrote a esa población. Como lo hizo con Medellín. Como lo hizo con Medellín. Exactamente. ¿Por qué con Medellín sí y por qué con una ciudad intermedia no? Exactamente, con Medellín me acuerdo que el general, el presidente, todo el mundo se fue para la Comuna 13, se fueron, enfrentaron las bandas, le dieron, comenzaron a inyectarle dinero a Antioquia. Antioquia comenzó a construir por los sectores de Popular 1, Popular 2, Santo Domingo Sabio, construir bibliotecas, colegios, parques, metieron el metrocable por esa zona. Hoy en la Comuna 13 de San Javier y todo lo demás comienzan a invertir escaleras eléctricas para que la gente suba. Inversión social para resolver una problemática social. Soledad, yo creo que usted está de acuerdo conmigo, Oscar, fue el gran receptor de toda esa población, porque la gente llegaba a Barranquilla y no encontraba. Es más, nosotros permitimos que alcaldes de Barranquilla reubicaran gente en Soledad, gente de la esquinita de Barlovento, claro, y hay barrios que se llaman Don Bosco, San Bernardo, en homenaje a Bernardo Hoyos. Bernardo Hoyos trajo gente de Barranquilla para Soledad. No estamos midiendo la calidad humana de las personas que trajeron. Estamos diciendo que contribuyó Barranquilla con ese crecimiento poblacional desordenado de Soledad. Entonces, el departamento mismo reubicó gente en la Candelaria, en Villa María, en la Central, que son proyectos de la gobernación del Atlántico, de ese entonces, de Gustavo Bel, de Espinosa, los trajeron para Soledad, porque es lo más cerquita a la capital, porque era donde había tierra y sigue habiendo. Entonces, vamos a meterlos en Soledad todos. Pero métanlo, necesidades básicas insatisfechas y no está la plata para resolver los problemas a esas personas que ustedes metieron. Que usted, alcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos, y en homenaje a él, Don Bosco 1, Don Bosco 2, Don Bosco 3, Don Bosco 4, San Bernardo 1, o sea, y Jaime Vargas, y hay que decirlo así, entonces la esposa de Jaime Vargas se llama María Silena, entonces es un barrio Villa María Silena. Entonces, todas esas cosas nosotros las permitimos. ¿Y por qué se permitió tanto esa violación a un POC que ya nos diseñaba una ciudad mejor? Claro, no hubo en ese entonces autoridad que fuera capaz de decir, oye, no, lo vamos a permitir. O que fuera, es que de pronto por ser ciudad intermedia, yo pienso que muchos de los gobernantes nuestros y de los políticos nuestros... No podríamos decir también que de pronto hubo un miedo en la gestión, Rodrigo. Sí, es que a eso voy. O sea, muchos gobernantes nuestros, muchos políticos nuestros siguen pensando en pequeñeces, que somos dirigentes políticos del pueblo. Nosotros somos dirigentes políticos de una gran ciudad donde hay que hablarle duro al director nacional de planeación, hay que hablarle duro al presidente de la República, señor presidente, aquí está, existe Soledad, queremos estar. Y lo otro, que yo también he sido crítico siempre, son las disputas internas. Aquí no nos importa si somos liberales, conservadores, lo que sea. Somos unos dirigentes políticos que tenemos un compromiso con una sociedad, vamos a unirnos. Cuando vengan las elecciones, volvemos a abrir camino. Entonces unos votan por unos, otros votan por otros, y cada cual arma su equipo de trabajo. Pero, listo. Por ejemplo, a mí me cuestionan muchos que yo respaldo el gobierno de Franco Castellano. Yo no voté con Franco Castellano, yo voté con Cristian San Juan. Pero la gente escogió a Franco. El pueblo eligió a Franco. Entonces, como yo no voté con él,
entonces yo voy a hacer una piedra en el zapato, voy a hacer todo lo posible para que le vaya mal. No, porque si le va mal al alcalde, le va mal al municipio institucionalmente, a nivel de imagen y a nivel de gestión y de todo. Hombre, yo voté por un candidato, ese no ganó, listo, pasaron las elecciones, vamos a ayudar todos al que está allí. Y que ese que está allí se deje ayudar. Y arrancamos. Ah, ya lleva 2 años, está terco, no quiere hacer las cosas. Bueno, miramos cómo cuestionamos. Pero de arrancada hay que apoyarlo. Y dentro de ese orden de días no voté por Estel Ibáñez y la apoyamos para que le fuera bien. ¿Le fue o no le fue? Bueno, no voté con Zapata y lo acompañamos. No voté con Franco Castellano y lo estamos acompañando. No voté por Antonio Fernando Castillo y lo acompañamos. O sea, depongamos los intereses personales y grupales políticos y pensemos en un solo, todos, alcalde, vamos para planeación. Y va el presidente del directorio liberal de Soledad con el de la U, y van 5 o 6. Vean, señor presidente o señor ministro, aquí está toda la dirigencia política de Soledad representada. Este representa lo de la U, este representa el Cambio Radical. Aquí estamos, yo soy el alcalde y venimos con estos 3, 4 proyectos grandísimos. Ampliación de la calle 17, por ejemplo. Vamos a ampliar la 17, convertirla en una sola vía aquí para allá, otra allá para acá con Boulevard Central. ¿Cuánto vale eso? 200.000. Ustedes están locos. No, loco está usted. Pues esto es una ciudad grande y aquí está. Y pensar en grande y hacer una avenida del río, una cosa, no sé. Pero no pensamos en eso, ni llevamos ustedes a... ¿Qué hicieron? No, llevamos al gobierno a hacer un proyecto para qué, para pavimentar la 22 entre 23 y 24. Sí, sabroso, bacano. Ya para terminar así, Rodrigo, un último mensaje para mis amigos del blog. Y tú sabes que este es una charla que yo te vengo realizando con los diversos personajes de la municipalidad y los que fueron también poder en el municipio como tú. O sea, un último mensaje a esta nueva generación que se asoma y que está participando en política para que no se cometan los mismos errores que ustedes cometieron como dirigentes. Un mensaje nomás para terminar definitivamente la charla. Por fortuna, estos muchachos nuevos que vienen son buenos, en su mayoría. Hay algunos que no tanto, pero hay muchachos muy buenos. Este muchacho Enrique del Castillo es bueno. El muchacho Jaime Martínez González, ¿te acuerdas de Jaime Martínez, arquitecto? Bueno. Su secretario de Vivienda. Sí, bueno. Hay muy buenos, para no seguir mencionando, Rodolfo Cruz, hay gente buena que ha demostrado que tiene. Los que no son concejales, no son dirigentes políticos, por ejemplo, Jaime Martínez hoy no lo es, pero sigue siendo bueno, joven, profesional. Hay que hacer política, porque si no la hacen los buenos, la hacen los malos. Tienen que meterse en política los muchachos jóvenes que tienen capacidad. Recomendación: no se dejen absorber por el sistema. El sistema tiene cosas buenas y cosas malas. El sistema como tal, como se maneja la política, toda esa minucia de la política y del gobierno, tiene cosas buenas y malas. No se dejen absorber. Traten de mantener una línea, un patrón de conducta en el manejo de la cosa pública. Y verán cómo esto va a cambiar. Yo pienso que el próximo alcalde de Soledad debe ser uno de esos muchachos jóvenes. No un pelado de 20 y pico de años, de 30. Hay muy buenos. Pero entonces viene lo que les decía ahorita, los intereses políticos. Entonces ese no me gusta, ese tal cosa. Y no me gusta no porque tenga o no buena hoja de vida. No miramos eso. Miramos es el que me puede favorecer a mí políticamente. Que a mí me conviene, a mí. No pensamos si le conviene a Soledad. A mí me conviene que gane. Es que a mí me conviene que gane aquel. Pensemos que le conviene a Soledad, unámonos todos y lancemos un muchacho de estos que viene de abajo para arriba pidiendo espacio, con capacidad profesional, con capacidad intelectual, con madurez académica, que los hay. Yo le mencioné algunos, pero hay bastantes. Pero fundamentalmente 2 mensajes: que hagan la política, porque si no se la hace otro. Y segundo, que una vez estén en la política, no se dejen absorber por el sistema en lo malo. Tratar de ir cambiando algunas costumbres. Aquí se han cambiado muchas cosas. Aquí hemos cambiado algunas cosas. Estos muchachos de alguna manera nos obligan a nosotros a estudiar más, a prepararnos más, porque nos dejan rezagados. Sí, aquí hay muchachos muy buenos que uno dice, bueno, o me preparo o quedo mal, porque ya este man es un veterano, tiene años de estar en política, pero este man no pasa nada con él. Esos muchachos indirectamente nos obligan a nosotros a prepararnos mejor. Entonces, ese es el camino, esa es la idea. Yo me acuerdo que aquí las comisiones, si se reunían bien, si no también levantaban un acta. Hoy en día hay formalismo, se estudia, hay gente estudiosa, gente preparada, gente muy capaz, y eso me alegra mucho. Nosotros ya vamos de salida, ya Rodrigo Martínez va de salida, ni más faltaba. Yo no sé qué está pensando el doctor Carlos Cabrera, debe ir de salida, la doctora Astrid. Vamos a darle espacio a la nueva generación. Yo estoy de acuerdo en que darle espacio a la nueva generación, pero hay muy buenos. Por fortuna, a mí me alienta mucho saber que hay gente buena. Lo importante es que no se nos dañe en el camino. Gracias, Rodrigo. De todas maneras,
nos has hecho una descripción de lo que ha sido el municipio de la ciudad, de lo que es y de lo que puedes recomendarle tú como exalcalde. Agradecerte nuevamente y damos así concluida la charla No, gracias a ti, que te hemos Oscar, y pactado. yo pienso que este tipo de trabajos hay que hacerlo. Mire, yo propuse hace 5 años, quizás un poquito más, que hiciéramos una gran tertulia, una mesa de trabajo, no un relajo donde va todo el mundo, no, una tertulia, ojalá la lideraras tú y pudieras hacerlo, donde pudiéramos ir a un recinto todos al tiempo y reunirnos y dividir eso en 3 etapas. Primero, reconocimiento de que nos fallamos. ¿De acuerdo? Segundo, estructurar cómo resolvemos esos problemas. Y tercero, tareas que hay que cumplir rápidamente. Pero yo pienso que no podemos seguir criticándonos, diciéndonos, insultándonos. La gente no quiere escuchar más insultos en las emisoras. Y que el concejal este le dijo al otro que era no sé qué, el otro le dijo al otro que era no sé qué. No, 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 no. Propuestas, proactivos todos. Eso no lo ha hecho nadie. Yo le propuse a Giovanni Montero, en su momento te lo propongo a ti ahora, hagamos una con los exalcaldes, con la gente pensante, con los industriales, 30, 40 personas, una gran tertulia donde podamos construir ciudad. Eso hay que hacerlo. Por eso este tema que tú estás haciendo me gustó, me preparé para poder atender este caso, porque son buenos. Tenemos que conservar la memoria de la gente. O sea, no podemos ir olvidándonos de las cosas y que la gente no conozca su historia, ni qué pasó, ni qué por qué. No, no, no. En la medida en que recordemos los errores que hemos cometido, para no volverlos a cometer. Pero ojalá a alguien se le ocurra hacer esa gran tertulia donde no vayamos ni a flagelarnos, ni a crucificarnos, ni nada. Sí, cada cual responderá. Sí, me equivoqué, no me equivoqué. Bueno, llevamos para adelante. Bueno, ya esa primera etapa la pasamos muy rápidamente y nos concentramos en cómo resolvemos. Hay una niña, Sandra Carbonell, extraordinaria. Me gusta esa muchachita, su capacidad intelectual, fabulosa. Ella más o menos habló del mismo tema. Y es una niña que ahí en silencio, calladita, está construyendo Soledad y toda la banda oriental. Creo que está con los gremios de los orientales. Ella representa a los gremios en la banda oriental, sí. Da gusto escucharla hablar a propósito de jóvenes. Eso es una niña que no creo que tenga más de 30 años. Qué buena académica, intelectualmente. No soy amigo de ella, no la conozco, ella no sabe ni quién es Rodrigo Martínez seguramente. Pero esa niña, extraordinaria. Y como ella, hay muchos. Reunámonos con ella, que representa a los gremios. El otro, y hagamos una gran tertulia y verá cómo vamos académicamente alimentando el tema y echamos para adelante. Bueno, listo, gracias Rodrigo, de todas maneras. Bien, mi hermano. Bacano, buena vaina.